Buenos días, mi grupo está conformado por Cristian Fajardo, Nargen Indaguro, Juan Tafur, Samuel Guerra y mi persona, Carol Lara. En el día de hoy les vamos a estar hablando sobre las mezclas homogéneas. Primero que todo, yo les voy a hablar un poco o dar un breve concepto sobre qué son las mezclas. Las mezclas es la combinación de dos o más elementos, los cuales no tienen reacciones químicas entre sí, es decir, que conservan sus respectivas propiedades. Ahora bien, después de darle un breve concepto de las mezclas, les voy a hablar sobre las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son la combinación de dos o más elementos en una sola fase, es decir, que da como resultado un compuesto uniforme. Cabe recalcar que las mezclas homogéneas también pueden ser llamadas como soluciones, en las cuales están compuestas por disolventes y un soluto, siendo el disolvente de la sustancia donde se diluye el soluto. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas cuyo objetivo es separar los distintos componentes, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. En el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de la mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. De forma general, consiste en pasar una fase móvil, la cual tiene una muestra constituida por una mezcla que contiene compuestos deseados disolventes a través de una fase estacionaria fija sólida. Esta fase estacionaria retrasa el paso de los componentes de la muestra de forma que los componentes que la atraviesan a diferentes velocidades y se separan en el tiempo. La cromatografía puede cumplir dos funciones básicas que no se excluyen mutuamente: separar los componentes de la mezcla para obtenerlos más puros y que pueden ser usados posteriormente, y también medir la proporción de los componentes de la mezcla, o sea, finalidad analítica. En este caso, las cantidades de material empleadas suelen ser muy pequeñas. Las aplicaciones prácticas de la cromatografía se encuentran, por ejemplo, en la producción, donde se usa la cromatografía para la limpieza y el aislamiento de sustancias. Por otro lado, en la analítica química se usa la cromatografía para separar mezclas en compuestos homogéneos. La cromatografía juega un papel importante en muchos sectores como la química orgánica, la bioquímica, la química inorgánica, la ambiental y la alimenticia. La cristalización es un procedimiento que se emplea más que todo en mezclas homogéneas y que se utiliza para poder separar un sólido que se encuentra disuelto en una sustancia líquida. Además, también se emplea para purificar dicha sustancia sólida. La cristalización se puede dar de manera natural y también de manera artificial. Para realizar la cristalización es necesario evaporar parte del disolvente, y si la evaporación es rápida se obtienen cristales pequeños, pero si la evaporación es lenta se obtienen cristales de gran tamaño. La mayoría de moléculas orgánicas y minerales se pueden cristalizar fácilmente, y los cristales que se forman de ellos no poseen defectos en los que se puedan notar a simple vista. Primero, se tiene que seleccionar un disolvente que sea adecuado para poder formar el sólido que se quiere obtener. Luego, la solución se calienta para poder eliminar impurezas y formar una solución caliente. Y después de esto, la solución caliente se guarda para enfriarse. La solubilidad del soluto disminuye a medida que se enfría la solución o a medida que a esta se le van agregando antidisolventes. Y el exceso de soluto, que ya no se puede disolver en la solución saturada, se cristaliza. Luego de todo esto, debemos tener en cuenta que los cristales que son formados al final se pueden separar del resto de la solución si aplicamos el método de filtración. Entre las distintas aplicaciones que se le puede dar a la cristalización existen tres principales. La primera de ellas es la de purificar drogas. La segunda es la de separar cristales de alumbre de las muestras. Y la tercera y última aplicación es la de cristalización fraccionada, que se utiliza
para separar mezclas con diferentes compuestos iónicos con composición química que es similar. Esto se hace disolviéndolos en agua y ajustando la temperatura de la solución para que un compuesto se cristalice y el otro no. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido a un estado gaseoso tras haber adquirido suficiente energía para vencer a la tensión superficial. Con este método se separa un sólido disuelto de un líquido y consiste en aplicar incremento de temperatura hasta que el líquido hierve y pasa de estado líquido a estado de vapor, quedando el sólido como residuo en forma de polvo seco, y en algunos casos el líquido puede o no recuperarse. Un ejemplo de este método de separación de mezclas homogéneas sería la obtención de sal marina a partir de la evaporación de agua de mar en una salina. Muchas gracias. Hablemos de la destilación. La destilación es un método de separación de mezclas que nos permite separar mezclas de líquidos miscibles aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Es decir, utilizaremos la evaporación para separar aquellas mezclas que tengan un punto de ebullición menor de aquellas mezclas que tengan un punto de ebullición mayor. Pero además de la evaporación, la destilación también utiliza la condensación. ¿Para qué? Para recuperar aquel líquido que se evaporó y devolverlo a su estado líquido. Y así tener estos dos líquidos de manera individual, haciendo posible la separación. Existen muchos tipos de destilación, siendo la destilación fraccionada y la destilación simple los más comunes y los más utilizados. Para que todo esto quede de manera más clara, les daré un ejemplo de la destilación simple. Para el ejemplo utilizaremos una mezcla de agua y alcohol, la cual no se puede decantar y es más apropiado utilizar la destilación. Bien, esta mezcla se colocará en un matraz de destilación, el cual estará conectado a un refrigerante con circulación de agua, y todo este sistema estará sujetado por pinza a los soportes universales. En la parte superior del matraz colocaremos un termómetro para controlar la temperatura, y en la parte inferior colocaremos un anillo con tela con asbesto para homogeneizar la temperatura que tendrá la parte inferior por el mechero Bunsen. Al calentar el matraz de manera controlada, el alcohol se evaporará primero, y al pasar por el refrigerante se condensará y regresará a su estado líquido para que al final del recipiente este se recupere con un vaso de precipitado. Este proceso lo pueden observar de mejor manera en la gráfica que aparecerá en pantalla. De esta manera el proceso de destilación habrá finalizado y tendremos el líquido de agua y el líquido de alcohol, probando así la efectividad de este método de separación de mezclas.